Hola, hola, bienvenidos. Mi nombre es Lisbeth Clarisa Leiva García con matrícula 6424-3870. Bienvenidos a este episodio donde se abordarán los conceptos de sueldo y salario, así como sus distintas modalidades según la Ley Federal del Trabajo en México. En esta ocasión se explicarán los elementos más importantes de estas remuneraciones y cómo impactan tanto a empleadores como a trabajadores. Definición de salario según la Ley Federal de Trabajo. Para comprender mejor el tema es necesario definir qué se entiende por salario de acuerdo con el artículo 84 de la Ley Federal de Trabajo. El salario está compuesto por los pagos en efectivo por cuota diaria, así como por gratificaciones, prestaciones, habitación, primas, comisiones, prestaciones en especie y cualquier otra cantidad que recibe el trabajador por su labor. Tipos de salario. La legislación laboral establece diferentes formas en las que un trabajador puede recibir su pago dependiendo del tipo de actividad que desempeña. Entre ellas destacan salario por unidad de tiempo. Este es el esquema más común y se basa en la cantidad de tiempo trabajado, ya sea por hora, día, semana, quincena o mes. Se utiliza principalmente en empleos con horarios establecidos como trabajo de oficina. Salario por unidad de obra. En este caso, el pago se determina por la cantidad de trabajo realizado o la productividad del empleado. Es común en industrias donde la remuneración depende del número de piezas fabricadas o tareas completadas. Salario mixto. Este tipo de salario combina elementos de los anteriores. Un ejemplo sería que el trabajador que recibe un sueldo base más comisiones en función de su desempeño. Otras modalidades de salario, además de las formas principales de pago, existen otras variantes de salario que también se aplican en distintos sectores. Salario es salario fijo. Se otorga una cantidad establecida de manera periódica, sin importar el desempeño o el número de horas trabajadas. Salario variable. Su monto combina en función de los resultados obtenidos, por ejemplo, cuando se pagan comisiones o bonos por metas cumplidas. Salario en especie. En lugar de recibir únicamente dinero, el trabajador obtiene parte de su pago en bienes o servicios como vales de despensa, alojamiento o transportes. Aspectos relevantes. La Ley Federal del Trabajo establece que el salario nunca debe ser inferior al salario mínimo vigente. Para 2025 el salario mínimo en México es de 278.80 pesos diarios en la mayor parte del país y 419.88 pesos diarios en la zona libre de la frontera norte. Asimismo, el salario debe garantizar condiciones dignas de vida para el trabajador y su familia, cubriendo sus necesidades básicas como alimentación, vivienda, salud y educación. Además, la ley protege el derecho de los trabajadores a disponer libremente de su salario sin que puedan imponerse restricciones que los perjudiquen. La Ley Federal del Trabajo establece que el salario nunca debe ser inferior al salario mínimo vigente. Para 2025 el salario mínimo en México es de 278.80 pesos diarios en la mayor parte del país y 419.88 pesos diarios en la zona libre de la frontera norte. Asimismo, el salario debe garantizar condiciones dignas de vida para el trabajador y su familia, cubriendo sus necesidades básicas como alimentación, vivienda, salud y educación. Además, la ley protege el derecho de los trabajadores a disponer libremente de su salario sin que puedan imponerse restricciones que los perjudiquen.